Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Es un capítulo bien conocido, nos inspira mucho. Vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor en este capítulo, algunos versículos. Vamos a encontrar en él algunos requisitos que la Biblia nos indica para que nuestra vida sea de verdad próspera, y no solamente nuestra economía, sino el ministerio que Dios nos ha dado. A todos Dios nos ha dado un ministerio, y el ministerio incluye no solamente la iglesia, no solamente las cosas de la iglesia, sino también nuestra casa, que es el primer ministerio, la primera iglesia que usted y yo pastoreamos. Así que vamos a encontrar ahí por lo menos 3 requisitos que Dios dice que debemos cumplir si queremos pues tener una vida victoriosa, una vida ministerial y una vida familiar victoriosa. Dicen que de una buena familia, de una familia exitosa, surgen las iglesias exitosas. Yo diría que de un cristiano exitoso, de un cristiano que hace lo que debe hacer, surgen las familias buenas, surgen las iglesias buenas y surgen las naciones buenas. Así que nosotros queremos ser parte de eso, anhelamos con todo nuestro corazón, creo yo, todos nosotros, tener una nación buena, una iglesia buena, una familia buena. Vamos a tratar de encontrar ahí 3 requisitos que usted y yo quizá ya los conocemos, pero muchas veces los pasamos desapercibidos. ¿Verdad? El capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, estamos dejando aquí antes en el capítulo 6 a Salomón haciendo una oración de entrega del templo a Dios, ofreciendo el templo a Dios, el templo maravilloso que acaba de hacer. Y aquí en este capítulo 7 prácticamente vemos la respuesta de Dios, qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios dice. ¿Lo tienen el capítulo 7? Capítulo 7, versículo 1. Del 1 al 10 vamos a leer, aunque después vamos a meditar un poquito más allá de esos versículos. Dice la escritura: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Quito. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Padre, háblanos a través de esta palabra bendita, Señor Jesús, ministra nuestras vidas. El capítulo 7 es un capítulo muy hermoso de las Escrituras. En cuanto a tu relación con el hombre se refiere, gracias por dejarnos esta palabra, por dejarnos esta historia
por dejarnos, Señor Jesús, este acontecimiento para que podamos disfrutarlo y aprender en él, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros y qué es lo que nosotros obtenemos al estar haciendo lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y estaba meditando que en realidad, ¿quién no quiere ser exitoso? ¿No? Todos queremos ser exitosos. Yo no creo que haya alguien que diga en la vida, yo quiero ser el más fracasado del mundo. Todos queremos ser exitosos. Por eso vamos a la escuela, vamos a la universidad, nos esforzamos en el trabajo, activamos emprendedurismo, hacemos cosas para ser exitosos, para tener éxito en la vida. Soñamos con hacer cosas grandes, cosas que sean respetables, admiradas por los demás. Lo cierto es que el reconocimiento es una parte en el ser del hombre que no puede dejar de estar ahí. Todos queremos ser reconocidos. Qué bonito sería y qué impresionante es que cuando nosotros vemos las marcas, por ejemplo, de los perfumes, las marcas de los productos, nosotros a veces, yo por lo menos antes ignoraba que esas marcas eran los nombres de aquellos que inventaron esos productos. Yo no sabía. Yo no sabía que los perfumes tienen, la mayoría de ellos, el nombre del que lo hizo. Muchos de los buenos perfumes tienen el nombre del que lo hizo. Que las marcas de carros son el apellido del que lo fabricó. Que la pasta de dientes tiene el apellido del señor que inventó la pasta de dientes en la forma en que nosotros la conocemos. Entonces, muchas cosas, todos queremos tener ese reconocimiento y cuando la gente aplaude y dice, sí, le vamos a dar, acabo de ver en la noticia que acaban de darle el título de hija meritísima a la señora que escaló el Monte Everest. ¿Por qué fue a escalar el Monte Everest? ¿Por qué no fue a escalar el San Jacinto? ¿Y por qué no fue a escalar otro monte? Porque quería un reconocimiento y obtuvo el reconocimiento. Claro, hizo una cosa espectacular, ¿no? No cualquiera puede hacer lo que ella hizo. Entonces, todos queremos eso, todos queremos ser reconocidos, queremos tener éxito, queremos decir, queremos que digan, no, esto que hizo este hombre, esto que hizo esta mujer es espectacular, vea, qué bueno, y qué bueno que lo hizo, y qué bueno que lo que hace, pues lleva honor, lleva honra a su país, a su familia, lleva honra, podemos decir aquí, a su iglesia, a la iglesia a la que pertenece. Entonces todos queremos ser reconocidos y buscando ese reconocimiento hacemos muchas cosas que son salidas quizás de lo normal, de la normalidad y nos pintamos o nos fichan como personas exitosas de acuerdo a eso. Pero como hijos de Dios, usted y yo debemos de recordar que ciertamente el éxito es algo necesario para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no podemos quedarnos sentados a ver que otros tienen éxito, a ver que otros son reconocidos, a ver y a aplaudirle a los demás, a celebrar los triunfos de otros. Debemos de buscar los triunfos. Día a día debemos de buscar los triunfos, debemos de buscar el reconocimiento no solo para nosotros, sino ese reconocimiento que da honra a aquel que nos empujó a hacer lo que hacemos. Entonces debemos de saber y recordar que para ser personas exitosas no solamente necesitamos tener tanto dinero como tenía Salomón, tanta riqueza como tenía Salomón. Salomón tenía tanta riqueza y las naciones vecinas y los amigos que admiraban tanto la sabiduría de Salomón le llevaron tanta riqueza que él hizo el templo, pero tan espectacular quizás como David no pudo habérselo imaginado. David tenía el propósito de edificar un templo y Dios le dijo, no lo vas a edificar tú, has derramado demasiada sangre, lo va a hacer tu hijo. Y efectivamente uno de sus hijos, que era Salomón, fue el que se encargó de edificar el templo que estamos viendo en este capítulo 6, capítulo 7, que está siendo dedicado al Señor y del cual Dios dice que se sentía feliz y él estaba decidido a vivir, a morar ahí en ese templo. Entonces hay tres cosas, por lo menos, mi amado hermano, mi amada hermana, que vamos a rescatar nosotros de esta porción de la Biblia, este capítulo 7, que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos de practicar para ser personas exitosas, para obtener reconocimiento, para llevar gloria a nuestra familia, a la iglesia del Señor
para llevar gloria a nuestra nación, ¿por qué no decirlo? Si los grandes predicadores, que podemos llamarle grandes porque son muy reconocidos, vamos a decir mejor, los predicadores más reconocidos a nivel mundial, cuando preguntan de qué país es, es de Argentina, es de Estados Unidos, es de Guatemala, es de este país, es de El Salvador, pues eso le da honra a ese país de donde ellos son originarios. Entonces nosotros debemos de buscar el reconocimiento para eso, para llevar, no para sentirnos los mejores o los más, o los más famosos, o qué bonito es ser famoso y que lo alaben, no, para llevar honra al nombre del Señor y que la palabra de Dios pueda ser respetada, pueda ser respetada. Muchas veces la actitud de los que hablamos de Dios, de los que compartimos el Evangelio, muchas veces nuestra actitud no provoca en las personas que las personas quieran saber más de Dios, más de Jesús, no provoca que las personas quieran tener lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces vamos a ver tres cosas que hay que hacer para ser personas exitosas y que lo que hagamos, el mundo quiera tenerlo, quiera saberlo, quiera escucharlo. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 11 ahí, que no leímos, nos inspiramos ahí en la primera parte del capítulo. En el versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Dice que impresionante. No solo terminó la casa de Dios, el templo, sino que terminó y dejó bien bonita también el palacio del rey, la casa donde habitaba el rey. Primer secreto que nosotros tenemos que practicar, no dejar las cosas a medias, hermano. No dejar las cosas a medias. Ese es un defecto que tenemos muchos humanos. Comenzamos un proyecto y cuando vamos a medio proyecto y sentimos que empiezan a haber un poquito de dificultades, entonces dejamos ese proyecto y emprendemos otro. Y después con ese otro proyecto tampoco logramos terminarlo y nos vamos con otro. Así hay muchas personas que comienzan una tarea y no la terminan, se van para hacer otra y no la terminan, y así van empezando y no terminando de hacer nada. Al final de la vida nunca hicieron nada porque solamente comenzaron y lo dejaron a medias todo. Dice aquí, terminó pues Salomón. Salomón no comenzó la casa de Dios y dijo, pero es que mucho problema para hacer esta casa, requiere mucho detalle. No, terminó, se propuso dejar bien acabadita la casa del Señor, con los mejores acabados, con los detalles más minuciosos y además la casa, su casa, la casa del rey. Entonces no debemos dejar proyectos a la mitad. Todo lo que dice, se propuso Salomón por actuar de esta manera, dice, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. ¿Quieres tener éxito en tu casa? ¿Quieres que todo lo que emprendas sea prosperado en tu casa? Pues no dejes proyectos a media. ¿Sabes? Muchas veces hay muchas cosas que yo he dejado a media en el pasado, ¿no? Estoy tratando de aprender y estoy queriendo aprender a que si comienzo un proyecto lo voy a terminar. Pero estamos acostumbrados a hacer así, a dejarlos a la mitad. Le dije yo una vez a mi esposa hace muchos años, no llames a un carpintero, yo te voy a hacer tu zapatera. Y conseguí las maderitas, las corté, las tuve y mi esposa todavía está esperando la bendita zapatera. No se la hice. Dejé un proyecto a la mitad. No creo que eso haya acarreado felicidad para mi esposa. Tampoco puedo decir que se fue la mujer más desdichada del mundo, pero es un proyecto que dejé a medias y que yo pude haber terminado. Entonces, cositas tan simples como esa, ¿no? Voy a ir a comprar esto, o voy a pintar la pared, y comienzo, doy 3 brochazos, me canso, me acuesto, me duermo y dejo la pared a medio pintar. Voy a comenzar este proyecto en la iglesia, voy a comenzar a ir y voy a tomar por norma que cuando yo vaya en el bus y me suba, voy a repartir trataditos entre los que van en el bus. No es que me voy a parar con un megáfono a predicar, no, solo voy a repartir. Lo hago una vez y ya no lo vuelvo a hacer. Voy a conversar con esta persona y le voy a presentar a Cristo y tal vez le hablo la primera vez, pero cuando veo que no hay mucho interés, mejor ya lo dejo ahí. Y entonces aquel proyecto que era esa persona a la cual yo podía compartir el Señor se quedó a medias.
Y entonces, ¿cómo espero tener éxito? ¿Cómo espero que todo prospere si en la iglesia del Señor o en la obra de Dios yo dejo los proyectos a medias, los empiezo pero no los concluyo? Si en mi casa igual yo comienzo los proyectos pero no los concluyo. Entonces, eso no me da ninguna credibilidad ni con mi familia, ni con mi iglesia, ni con Dios. Yo no puedo engañar a Dios y decir, Dios, lo que pasa es que tú sabes que estoy cansado, me duele la espalda, lo que pasa es que yo tengo ya demasiados años y no estoy muy viejo, no estoy bien alimentado, cuando estaba chiquito no me alimentaron bien, entonces yo no puedo hacer lo que pensé que podía hacer. Y terminó Salomón, dice, la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer, todos los proyectos que él se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa, fueron prosperados. La única manera de que tus proyectos y mis proyectos sean prosperados es terminarlos. No puede ser de otra manera, es terminarlos. Recuerdo muy bien cuando yo ya bastante mayor, me dijo mi esposa, yo comencé una carrera universitaria en la Universidad de El Salvador y porque yo le eché la culpa que el horario no me daba, que llegaba cansado y que me dormía en la clase, yo no continué estudiando. Entonces mi esposa me dijo, hijo, debería de estudiar. Métase, estudie una carrera, estudie algo que tenga que ver con lo que usted hace, pues, pero estudie, no se quede así nomás, le va a abrir puertas. Entonces yo sabía que me lo decía con todo su corazón. Mi esposa es una persona que no para de estudiar, aún a esta altura, cuando ya está jubilada, no para de estudiar, no para de leer, no para de investigar. Y ya siendo mayor, yo dije, voy a empezar y empiezo. Y yo podía sentir detrás de mí a un par de manitas que me empujaban. No se canse, no desmaye, siga adelante, siga adelante. Y créame que me costó mucho, pero ese empuje que yo tenía me llevó a terminar ese proyecto. Y de verdad que terminar ese proyecto fue una gran bendición para mi vida, fue una gran bendición para mi familia. Me ha servido mucho, ha sido de bendición para mucha gente. Entonces, terminar un proyecto de verdad acarrea bendición, trae bendición. Pero cuando nosotros dejamos los proyectos a medias y cualquier circunstancia es buena para no terminarlos, entonces siempre vamos a estar fracasados. Y cuando una persona fracasa, lo primero que hace no es pensar en que yo no fui capaz de terminar el proyecto, sino es que por culpa de esta gente que no me ayudó, es que por culpa del otro que no me aconsejó, es que aquel me sirvió de estorbo. Y siempre empezamos a buscar culpables en otra persona cuando los verdaderos responsables somos nosotros. Quizás Salomón hubiera dicho, pero es que a mí los príncipes de Israel no me ayudan, no están de acuerdo conmigo. Por eso no voy a terminar la casa del Señor, porque tengo gente que se opone. De seguro que había gente que se oponía a lo que él estaba haciendo. Siempre en una sociedad, siempre hay gente que están a favor y otros que están en contra. O como decía aquel anuncio viejo, nosotros estamos a favor, los otros decían estamos en contra y nosotros estamos en contra de los que están en contra, decía el otro, y en contra de los que están a favor. Entonces siempre hay grupos que no están felices con lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros dejamos un proyecto a medias, no solo afecta mi vida, sino afecta la vida de los demás, de los que están alrededor mío. Así que quiero tener éxito en la vida, quiero tener prosperidad en lo que hago. No dejemos proyectos a medio. Si comenzamos un proyecto, terminemos el proyecto primero. Y no solo hablo en la vida ministerial, en la iglesia, y hablo en la vida familiar, ¿verdad? Y en la vida familiar implica mi trabajo, mi estudio y todo lo demás que está alrededor de eso. Y en la vida ministerial implica mi relación con Dios y mi relación con mis líderes y mi trabajo para el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero de verdad ser reconocido y llevar honra y gloria al Señor. Voy a terminar todo proyecto, porque cuando yo termine el proyecto, entonces todo lo que yo emprenda va a ser prosperado. Nada que dejamos a medias podemos llamar lo que es un proyecto exitoso. En segundo lugar, vamos a practicar una búsqueda sincera de Dios. Miren, en este tiempo tan avanzado, en este tiempo tan avanzado, muchos creemos que la búsqueda de Dios es ir al culto. Muchos creemos que la búsqueda de Dios es cantar y hasta llorar mientras cantamos, es orar en el culto, participar en el quehacer de la iglesia.
Pero una búsqueda sincera de Dios la vamos a encontrar según el concepto de Dios en el versículo 14. Mire qué dice ahí en el versículo 14, vaya un poquito más adelante, estábamos ahí en el versículo 11. Nos vamos a saltar hasta el versículo 14. Había grandes problemas en Israel. Ellos estaban ahora entrando en un momento bueno, en un momento diferente. Eh, la gracia de Dios había caído sobre aquel tiempo, el poder de Dios había caído sobre aquel sacrificio, descendió fuego y eso movió al pueblo a hacer cosas que no estaban acostumbrados a hacer hasta ese momento. Hemos leído ahí que decía que cuando vieron descender el fuego, en el versículo 3, se tiraron, se postraron, o sea, se tiraron de panza, como decimos nosotros, sobre el pavimento. Eso es postrarse. Alababan al Señor, ¿verdad? Con todo, y decían, Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Todos reconocen que Dios es bueno. Si yo no he oído a nadie que diga que Dios es malo. Algunos, por ahí, un poquito extraños, dicen, no, Dios es malo porque permite esto. Pero la mayoría de la gente dice que Dios es bueno. Y mucha de esa gente que dice que Dios es bueno no es gente religiosa, no es gente que asiste a una iglesia, no es gente que es, vamos a llamarle nosotros así, para ser un poquito así sectaristas, cristianos evangélicos, sino que son personas que creen en Dios, pero tienen una vida muy liberal. Pero no dicen que Dios es malo. El diablo mismo no niega que Dios es bueno y que Dios es poderoso y que lo puede todo, no lo niega. Pero creemos a veces que la búsqueda de Dios es eso, ¿va? Visitar un templo una vez al tiempo, llevar una ofrenda ahí de gratitud. Algunas personas llevan cositas y flores y hacen tanto, y entonces creen, ah, no, yo estoy buscando al Señor. Pero una búsqueda sincera de Dios, mire lo que dice el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios muchas veces había enviado, había permitido que la peste llegara a la nación de Israel. En muchas ocasiones Dios permitió que la langosta, usted ha oído esos relatos de los profetas, donde llega la langosta, llega el otro, llega el otro, y por último una se come una cosa y la otra se come otra cosa, hasta que dejan aquello pelón sin nada. Permitía que los países vecinos los invadieran y le robaran todas sus cosechas y se llevaran sus ganados. Permitía a ellos que los esclavizaran, que los tuvieran cautivos por la desobediencia, por el pecado. Y entonces dice Dios, yo conozco a mi pueblo y sé quiénes son, ¿no? Y dice, pero si mi pueblo se humillare, primera cosa en la búsqueda sincera de Dios es humillarnos. Esa es una actitud que Dios espera de nosotros, que es humillarnos, es reconocer que hemos fallado y que no merecemos el favor de Dios. Cuando usted se humilla, llega donde aquella persona y le dice, perdóneme, he fallado y no merezco que usted me trate bien. Como aquel hijo, ¿verdad? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay comida para todo, yo aquí que deseando comer lo que comen los cerditos. Entonces voy a ir y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros, como menos de uno de tus jornaleros, pero quiero estar en tu casa. Es una humillación. Él era hijo, no era siervo, era un hijo. Sin embargo, su actitud fue de humillación al regresar a casa con toda la vergüenza que podía haber quizás tenido delante de él, a pedirle perdón al papá y a suplicarle, no que lo volviera a dar el título de hijo y que lo tratara como hijo, sino que siquiera lo dejara estar en su casa como uno de los siervos, como uno de sus sirvientes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, si queremos de verdad buscar sinceramente a Dios, si decimos que estamos buscando sinceramente a Dios, es humillarnos delante de Él, es reconocer que todo lo bueno que es Dios, nosotros lo hemos muchas veces desperdiciado,
que todo lo bueno que Dios nos ha enviado, nosotros no lo hemos apreciado y hemos vivido de la manera que nos da la gana. Vamos a llegar a Él con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de reconocimiento que todo lo malo que pueda haber llegado a nuestra vida no es responsabilidad de Dios, no es culpa de Dios, no es culpa del vecino ni de mi familia, es culpa mía por haberme alejado de Dios, por haber fallado a Dios. Y fallar a Dios no solo es ir a matar, a fornicar, a adulterar y hacer cosas que nosotros consideramos tremendas. Faltarle a Dios es negarlo, es no desear estar con Él, es estar lejos de Él cuando Él siempre nos está buscando, nos está esperando. Entonces, venir a Él con una actitud de humillación es lo primero que Él dice. Si mi pueblo se humillare, si no solo hablan de mí, no solo piden cosas, si no solo oran y claman, si mi pueblo se humilla, eso quiere decir si cambian de actitud, ¿verdad? Y luego sigue diciendo ahí, mire, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro, y oraren y buscaren mi rostro. Eso quiere decir orar, no solamente ir a hablar, ¿verdad? Es verdaderamente desear estar cara a cara con el Señor. Es que nosotros decimos, orar es hablar con Dios, no, es desear verdaderamente estar cara a cara con Dios. La oración no es solo de parte nuestra hacia arriba, también tiene el eco que viene hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros deseamos verdaderamente esa cercanía con Dios, esa relación con Dios, esa estrechez con el Señor, pues Dios, dice la Escritura, escucha lo que nosotros estamos hablando. Y la voz de Dios resuena en nuestra mente de una manera espectacular, ¿no? Si mi pueblo se humillara y no solo oran, sino que buscan mi rostro, o sea, me desean, quieren estar conmigo, quieren oírme. Uno de los grandes problemas de Israel es que ellos, aunque hablaban de Dios y aunque se llenaban la boca con los pueblos vecinos diciendo que su Dios era maravilloso y los había sacado de una manera espectacular y se sentían muy, muy fuertes, no buscaban a Dios, no hacían lo que la Escritura dice, no buscaban el rostro de Dios, no querían oír la voz de Dios. Por eso le decían a Moisés, anda tú, subí a la montaña, que te diga lo que tienen que decir y luego tú vienes y nos cuentas, porque nosotros no soportamos la voz de Dios. ¿Cuándo es que no soportamos la voz de Dios? ¿Cuándo es que Adán y Eva no podían soportar estar cara a cara con Dios? ¿Cuándo es que las personas no quieren estar cara a cara con Dios y dicen, no, yo no merezco estar en la iglesia, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo hacer esto cuando estamos mal con Dios? Cuando reconocemos que estamos mal con Dios, pero en vez de buscar el rostro de Dios, lo que hacemos es alejarnos y escondernos. Entonces, por eso dice, si oraren, Señor, ayúdame, pero lejos de Dios. Señor, perdóname, pero lejos de Dios. Y buscar en mi rostro, si de verdad quieren estar cara a cara conmigo, si de verdad quieren oírme, si de verdad quieren estar cerca de mí, vamos a buscar una búsqueda sincera de Dios, sincera de Dios. Si orasen y buscaren mi rostro, esa comunicación, pero especial, estrechísima con Dios. Y sigue diciendo el verso, y se convirtieron de sus malos caminos. Cuando nosotros nos humillamos, cuando reconocemos que hemos fallado, cuando oramos de lo más profundo de nuestro corazón y cuando buscamos verdaderamente el rostro de Dios y queremos oír la voz de Dios, la respuesta de Dios, entonces dice Dios, y eso debe provocar en ellos que se conviertan de sus malos caminos. Pero ¿cuántas personas, mi amado hermano, llegan al altar en una iglesia X, llorando, reconociendo que han pecado, participan por un tiempo en el quehacer de la iglesia, se congregan por un tiempo, pero luego vuelven a lo mismo, no cambian de actitud, seguimos viviendo de la misma manera? Y que eso es algo que Dios está martillando a mi mente. Yo creo que Dios debe estar martillando también en su mente. ¿Cómo es posible que nosotros estemos orando y buscando el rostro de Dios y no cambiemos? Y sigamos siendo las mismas personas. Sigamos deseando las mismas cosas.
sigamos buscando las mismas cosas que sabemos con todo de que son dañinas para nosotros, que dañan a nuestra familia, que dañan a los seres que amamos y que dañan nuestra relación con Dios. Por eso Dios dice, si mi pueblo hace esto, pero además, no solamente eso, que pudiera volverse en un maquillaje o en una forma de expresión para impresionar a otros, sino que cambiaren, se convirtieran de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, dice. Quiere decir que una oración, que una búsqueda sin cambio, no traspasa los cielos. No traspasa los cielos, no llega. Y entonces después nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? Mire, tengo 5 años de estar pidiendo. ¿Cambiaste? ¿Has cambiado? ¿Eres una nueva criatura? ¿O eres de esas personas que dicen, no, yo ya soy salvo, ya soy salvo, soy nueva criatura, mi nombre está escrito en el libro de la vida, y sigues viviendo de la misma manera? Y seguimos viviendo de la misma manera. Dios espera de nosotros que cambiemos de actitud, que cambiemos de rumbo, que demos una vuelta de 180 grados. Si estoy viendo para allá, yo me quedé viendo para el otro lado y no regrese a donde estaba. Y no vuelva a practicar lo que antes practicaba. Eso es lo que Dios espera. Y como resultado, ¿qué es? Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo veía hace algunos meses, un par de meses quizá, cuando comenzaba este problema de Ucrania, vi un segmento que pasaron, que compartieron por el internet, donde Billy Graham, donde el hijo de Billy Graham, el hijo de Billy Graham, está haciendo una cruzada en Ucrania. Y está un coro de centenares de mujeres, hombres y niños, y están cantando alabanzas. Eso era espectacular. Pero eso no es el quehacer total de la nación, como no es el quehacer total de nuestra nación y como no es el quehacer total de las naciones. ¿Por qué las naciones entramos en la crisis en que entramos? Porque esta palabra no se cumple en nosotros. Porque podemos llamarnos pueblos religiosos, naciones cristianas, pero no cambiamos. Seguimos siendo los mismos corruptos, seguimos siendo los mismos mentirosos, seguimos siendo los mismos falsos, seguimos siendo las mismas personas que estamos siempre criticando a los demás. Como decía un pastor, que veía un segmento en el internet, muchos tildan de el que mata o el que roba o el que adultera como un gran pecador, pero no se han puesto a pensar, dice que la lengua es más venenosa que eso. El que chismea, se considera que es menos pecador. Todos somos pecadores. El chisme es una de las cosas que lleva a la desgracia, a la iglesia. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Esta palabra no se cumple en nosotros. Entonces, no nos extrañemos entonces, mi amado hermano, que haya tanta tragedia en el mundo, tanta crisis alrededor de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que los demás cambien. No, es que yo, por eso no voy a esa iglesia, porque esa gente no cambia. ¿No? Que no cambie esa gente, cambiemos nosotros. ¿Qué le parece si comenzamos por cambiar nosotros? Y si nosotros cambiamos y los demás ven que yo he cambiado y que tú has cambiado y se incentivan a cambiar, vamos a generar una especie de fenómeno dominó y vamos a ir empujando uno, empujando el otro y el otro y el otro hasta que todos estemos rendidos a los pies del Señor con vidas diferentes. Pero Dios espera de nosotros no solamente que nosotros lleguemos arrepentidos y que reconozcamos, no espera únicamente, aunque es necesario, es importante, espera que no solo vayamos a orar al culto, espera que no solo digamos que queremos buscar el rostro del Señor y hagamos algunas cosas que parezca que buscamos el rostro de Dios, lo que espera es que nosotros cambiemos. Porque todo eso anterior debe motivar, debe provocar que nuestra vida sea diferente. Israel todo eso lo hacía, así que eran expertos. Usted ha oído hablar de los fariseos, ellos cumplían todo esto, pero no cambiaron nunca, tenían malos sentimientos, tenían malas actitudes, eran hombres corruptos, eran ladrones.
eran personas que se aprovechaban del trabajo de los demás. Y entonces, ¿de qué servía todo lo demás? Y al final de cuentas seguían siendo las mismas personas. Qué bueno que un día yo pueda cambiar como Dios espera que cambie y tú puedas cambiar como Dios quiere que cambie. Y juntos podamos comenzar una nueva generación de cristianos que de verdad se humillen, que de verdad se arrepientan, que de verdad oren y busquen el rostro del Señor y que eso nos motive a ser diferentes, a ser personas distintas y no a seguir siendo la misma persona con otro mote, ¿eh? Ahora el mote de cristiano, sino que verdaderamente seamos seguidores de Cristo. ¿Saben que a la iglesia cristiana le pusieron cristiana porque eran imitadores de Cristo, porque seguían las enseñanzas de Jesús? Pues qué tal si nosotros nos llamamos cristianos y no seguimos las enseñanzas de Jesús. No deberíamos de llamarnos cristianos, quizás. Primero dijimos, no vamos a dejar proyectos a media, ¿verdad? Para tener éxito en la vida. Segundo, vamos a buscar sinceramente a Dios, sinceramente a Dios. Y que para que se provoque en nosotros ese cambio que Dios quiere que se provoque en nosotros, ¿no? Que se provoque, que suceda en nosotros ese cambio. Segundo. En tercer lugar, debemos ser perseverantes en los caminos del Señor. Perseverantes en los caminos del Señor. Me dolió el corazón cuando un hombre que se apostaba en las cercanías de uno de los locales donde estuvimos nosotros como iglesia, un día entró y nos sentamos juntos y al final del culto me empezó a contar su testimonio. Y había sido un hombre líder en una iglesia grande, un hombre líder. Básicamente había sido un ministro de alabanza. Pero de repente falló. Falló y mire, me dijo, yo no he podido levantarme, me siento culpable porque no se arrepiente, ¿no? Porque no se humilla y cambia su vida. Es que he tratado, pero no puedo. Pero ya, al fin el hombre hizo una oración, pero a los 3 días él estaba otra vez borracho, como siempre se veía. Y cuando me lo encontré, me dijo, pastor, perdone, pero no puedo. Perseverar en los caminos del Señor, aun cuando tropieces, y de seguro que alguna vez vas a encontrar una piedra en tu camino, pero la victoria está. Y por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque no es que David nunca tuvo un problema, no es que David nunca pecó y que fue el hombre sin pecado como Jesucristo, no, el hombre falló, pero cuando fallaba se humillaba delante de Dios y no volvía a cometer el mismo pecado. Perseverar en el Señor es como perseverar en cualquier cosa, pues es parte del éxito, mucho más si perseveramos en el Señor. Así que si quieres tener una vida exitosa, si quieres tener un hogar exitoso, una vida cristiana exitosa, debemos de ser perseverantes. En el versículo 17 al 18, dice ahí, del mismo capítulo, y si tú anduvieres, versículo 17, delante de mí, como anduvo David tu padre, le dice a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, oiga bien, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, ¿qué iba a pasar? Resultado, si tú perseveras en el camino, como perseveró tu padre, si tú insistes a pesar de que te persigan, te abandonen, quieran quitar la vida, blasfemen contra ti, te hagan de cualquier cosa que te quieran hacer, si a pesar de todo eso tú perseveras, le dice, entonces dice Dios, yo confirmaré tu casa. Yo confirmaré el trono de tu reino, al igual que pacté con David. Yo voy a hacerlo. Y no te faltará varón que gobierne en Israel. Muy importante para aquella forma de gobierno. Esa forma de gobierno era por herencia, ¿verdad? La familia continuaba reinando. Esa era la forma de ese reinado.
Entonces dice Dios, entonces siempre habrá alguien de tu familia que va a reinar sobre este pueblo, con quien yo voy a estar y a quien yo voy a apoyar, quería decir con eso. Si anduvieres delante de mí, si hicieres todas las cosas que yo he ordenado, ellos tenían la ley, si guardas mis estatutos y decretos, si los obedeces, y no solo los lees y te ufanas de que tienen la mejor ley, la mejor constitución que cualquier país pueda tener, si las cumples, es que mire, usted y yo podemos tener en este país, por ejemplo, la mejor constitución de la República, las mejores leyes, pero las obedecemos. Escuché una vez decir a alguien, las leyes se hicieron para romperlas. ¿Qué sentido tendría que hubiera leyes si nadie las quebranta? ¿Qué pensamiento, no? Entonces quiere decir que hay que quebrantarlo. Entonces, y algunos cristianos nos hacemos muy religiosos y decimos, lo que pasa es que para que abunde la gracia tiene que abundar el pecado, si no, ¿cuándo va a venir gracia si no hay pecado, no? Así que pequemos. Es absurdo, es absurdo. Pero muchos pensamos así. Es que la ley se hizo a causa de que la quebrantan. Entonces, si una ley está ahí y nunca le ponen multa a nadie para que esté esa ley, pues quítenla. Así es que si no hay pecadores, entonces pues, votemos la iglesia, ¿no? Olvidémonos de Dios. Si tú, dice la Escritura, andas delante de mí, a pesar de todas las circunstancias que te rodeen, a pesar de todas las vicisitudes que puedan llegar, a pesar de todas las crisis que te puedan acompañar a ti, a tu familia, a tu trabajo, a tu estudio, en tu nación, a pesar de todo eso, haces todo lo que yo digo que hagas. Y la gente le decía a Jesús, pero es que son 10 mandamientos, te voy a dar 2, le dijo él. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la ley. Eso es lo que la ley pide. ¿Será difícil amar a Dios? ¿Será difícil amar, respetar, valorar a la persona que está cerca de nosotros? No lo creo. Sin embargo, no lo practicamos. Muchas veces no lo practicamos. Entonces, si hicieras todas las cosas que te he mandado, si guardas mis estatutos, o sea, si los aprecias, si los valoras, si les dan la importancia que tienen, y mis decretos tú también los pones por delante de ti y los pones como tu regla de fe y conducta, entonces dice, yo voy a confirmar quién tú eres. El éxito que tú tienes ahora va a ser un éxito permanente en tu vida. Lo que has logrado hasta hoy va a ser también logrado por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos. Y todas tus generaciones van a ser bendecidas porque tú obedeciste. ¿No cree que es importante? ¿Cuál es el papel nuestro en este momento? ¿Cuál es mi papel, por ejemplo? Estoy recibiendo esta palabra. ¿Cuál es mi papel? Oh, espero que Dios te esté hablando como me está hablando a mí. ¿Cuál es mi papel? Es cumplir la palabra de Dios para que mis hijos tengan bendición, para que mis nietos tengan bendición y para que todas las generaciones que vienen detrás de mí tengan bendición, dice Dios. Yo confirmaré tu reino y no faltará quien tenga éxito en tus generaciones, porque tú has hecho lo que yo digo que debes de hacer. Queremos tener una familia exitosa, queremos regocijarnos de ver los éxitos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Bueno, seamos perseverantes. Seamos perseverantes. No importa lo que esté pasando, no importa cómo se porte el que se sienta a la par de nosotros, llegue a platicar, a ver el Facebook en el culto. Concentrémonos y nosotros seamos personas diferentes. Obedezcamos a la palabra de Dios. Perseveremos. No pongamos como pretexto esas cositas para alejarnos de Dios y para ver el Evangelio como una distracción o como un lugar a donde ir un día a la semana. Queremos que nuestra vida y ministerio, y el ministerio no solo incluye la iglesia, incluye nuestra casa, sean fuertes y exitosos. Primero, no dejemos a media ningún proyecto. No enseñemos a nuestros hijos a dejar de hacer las cosas que comienzan a hacer. Enseñémosle a que deben terminar lo que inician. A poner en las manos de Dios antes de iniciar un proyecto. Y que cuando inician un proyecto, lo tienen que terminar. En segundo lugar, una búsqueda sincera de Dios.
que incluya arrepentimiento y cambio en nuestra vida. Y en tercer lugar, ser perseverante en los caminos de Dios. Ser perseverante. Dice un adagio popular: el que persevera, alcanza. El que persevera, alcanza. Y hay ejemplos, ¿verdad? La mujer que le dice al juez: hazme justicia, vete, no me estorbe, hazme justicia, hasta que diga, le voy a hacer justicia, esta mujer ya me tiene harto, y le hace justicia. El que persevera, alcanza. Aquella mujer enferma se mete en medio de la multitud y cualquiera puede decir: es una mujer que está enferma, se consideraban como sucias, no podían, contaminadas, no podían acercarse, mucho menos a un hombre santo, ¿no? A un sacerdote o a un profeta. No podían porque lo iban a contaminar. Y esta mujer se abre camino. No sé cómo es que nadie se enteró que esta mujer iba ahí. De seguro mucha gente la conocía, pero toca el borde y recibe la sanidad. Perseveró. Aquel otro hombre le dicen: cállate, no grites, y él no deja de gritar hasta que Jesús lo escucha, lo llama y obtiene la sanidad. Perseverancia es lo que nosotros necesitamos para recibir de Dios mucha bendición. Necesitamos terminar todo lo que emprendamos, si es en nuestra familia, si es en nuestra iglesia. Necesitamos buscar sinceramente el rostro de Dios, y no solo como una costumbre, hermano. No solo como una cosa que tenemos que hacer y ya nos acostumbramos, y luego al salir de la iglesia seguimos siendo las mismas personas. Tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser la diferencia en el mundo. La iglesia cristiana sonó y explotó y reventó y fue algo espectacular porque era gente diferente a todos los demás. Se hacían notar no por los gritos que pegaban, ni por los saltos, ni por los relatos que hacían. Se hacían notar porque eran personas distintas, porque otros los conocieron antes y luego los vieron diferentes. Pablo fue reconocido y respetable, no porque era todavía el perseguidor, lo conocieron como perseguidor y ahora lo conocían como un cristiano defendiendo las enseñanzas de Jesucristo. La perseverancia es algo que nosotros debemos de buscar también. Habrán muchos momentos difíciles en la vida, muchas cosas que van a querer hacernos retroceder, pero si nosotros perseveramos en el Señor, perseveramos puestos los ojos en Jesús, como dice la Escritura, la bendición está asegurada. Tres cosas simples. Tres cosas simples. El primer libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y ahí encontraremos la riqueza que Dios quiere hablar, ha querido hablarnos esta noche. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido con nosotros esta palabra, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús y clamo, Dios, para que el Espíritu Santo, Señor Jesús, pueda llevar, Señor Jesús, la sabiduría a cada uno y que todos tomemos la parte que nos corresponde, Señor, y podamos reconocer, Dios, que somos culpables y podamos reconocer, Señor Jesús, que necesitamos ser perdonados. Podamos buscar el perdón, humillarnos, podamos orar y buscar tu rostro, podamos, Señor, ser transformados y nuestra vida cambiar, Señor Jesús. Y como resultado de tu palabra, tú oirás desde los cielos y vas a responder nuestra oración y vas a sanar nuestra tierra. Padre, ayúdanos a ser perseverantes, Señor. A pesar de las circunstancias que puedan amontonarse delante de nosotros, podamos perseverar, podamos seguir adelante, confiando en que no somos nosotros, que eres tú el que nos va empujando, el que nos va sosteniendo en el camino. Y al final, Señor Jesús, tu palabra dice que nuestro futuro está asegurado, que el futuro de nuestras generaciones está asegurada, porque habremos cumplido y habremos obedecido tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el camino es difícil, que el camino es largo y que el camino es muy duro, pero ayúdanos, Padre. Queremos caminarlo de la mano tuya para hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Le invito a que medite en su casa, lea todo el capítulo, lea el capítulo 6 y luego lea el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas y usted va a encontrar ahí algo maravilloso. Dios le va a seguir hablando a su vida.
Que Dios lo bendiga abundantemente, mi hermano. Que tenga muy buena noche. Bendiciones.